Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Damos gracias a Dios por un amanecer más con Jesús, por un día extraordinario que te espera, porque sus brazos amorosos estarán contigo hoy y siempre, pues Él lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Vamos a meditar, Señor, en el mensaje del texto que tú has escogido para este día. Toma nuestras vidas, toma nuestra mente, toma nuestro corazón. Habla a cada uno de nuestros amigos, oh Padre eterno. Háblales a la mente, háblales a través de tu palabra. En el nombre y en los méritos santos de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hoy te presento un día que señala al poder y el amor de Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para la humanidad. Subrayo, para la humanidad. Siguiendo el ejemplo del Creador, el ser humano había de reposar durante este sagrado día para que mientras contemplara los cielos y las tierras, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observación había de ser un acto de agradecido reconocimiento por parte de todos los que habitasen en la tierra, de que Dios era su creador, su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. Dios quiere que el sábado dirija la mente de todos los seres humanos hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19, 1 y 2. La belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan de Dios. El sábado señalado siempre hacia el que lo creó. Todo manda a los hombres y a las mujeres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen ahí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 28 y 29. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Infinito Padre Celestial, muchas gracias por esas verdades extraordinarias que estamos descubriendo, Señor, en tu palabra y en el espíritu de profecía. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, permite que hoy llevemos la convicción de que tú estableciste, Señor, un día de reposo, un día de descanso, un día especial, con un sello especial. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. Ayuda a cada amigo televidente para que pueda conservar en su vida siempre un respeto santo, un temor glorioso a nuestro Padre Celestial y una observancia detallista de confianza y de obediencia plena a ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Queridos amigos, conserven una sonrisa en sus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.